¿Todos bien? Buenos días a todos, ¿qué tal? Vamos a dejar unos 5 minutitos de cortesía por si alguno se suma ahora y os damos la bienvenida, Cintia y yo. Hola Cintia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal todos? Bien, bien, bien. ¿Te parece bien que demos unos 5 minutitos a ver si se conecta alguien de última hora? Y comenzamos. Venga. Bueno, ahora sí que sí, buenos días a todos. Ya empezamos a ver cómo suben las visualizaciones y la gente conectada. Bienvenidos un año más al VR Day 2020 organizado por el GDG Zaragoza. Llevamos ya 3 ediciones, la verdad es que estamos muy contentos de continuar y darle voz a nuestra ciudad, a Zaragoza. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar una edición más. Cintia nos contará un poquito qué es lo que hemos realizado en nuestras ediciones. Desde aquí simplemente queremos trasladar que este año, debido a las circunstancias, pues no podemos hacer un evento tan grande como lo que hemos solido hacer en otras ocasiones, pero aún así esperamos que disfrutéis. Creemos importante que hay que darle voz al talento aragonés en el mundo de la XR y no podíamos faltar, ¿verdad que no, Cintia? Exacto, otro año más queríamos tener representación de Zaragoza en este Día Mundial, ¿no?, de la realidad virtual. Estamos Zaragoza hoy con una serie de actividades, pero también tenéis otras ciudades, ¿no?, a nivel de España. Está Valencia, Málaga, las chicas de la Asociación de Inmersiva también va a hacer un networking esta tarde, que os invitamos a que estemos todos por allí. Hispanohablante, ¿vale? Puede entrar cualquiera, pero bueno, sí que está enfocado más a, o sea, este perfil. Y también está Ecuador, ¿vale?, en este día. Sí que hay también pues, bueno, una serie de actividades a nivel, pues, como hemos dicho, mundial, de temas de realidad virtual, que también habrá representación española. Como ha dicho Álvaro, este año pues bueno, tenemos que hacerlo más en petit comité y online, pero bueno, queríamos dejar la oportunidad de poner, ¿no?, nuestro puntito en el mapa. Como sabéis, otros años hemos hecho charlas y hemos visto que estos eventos están muy orientados siempre pues, a desarrolladores, bueno, pues a empresas, a mostrar experiencias que bueno, son más, no comerciales, pero sí bueno, más, más del día a día. Y sí que hay algo que en todas las ediciones hemos querido hacer un poquito más de hincapié y son aquellas experiencias y proyectos que son del ámbito más investigador, ¿no?, o más divulgativo. Si recordamos un poquito, en 2018 invitamos a Sandra Malpica, que nos habló, pues ella está haciendo el doctorado, nos habló sobre el tema del futuro de la realidad virtual, ¿no?, con su enfoque de la investigación que estaba realizando. El año pasado también tuvimos a otra chica, a Marta Ortín, con su proyecto Dive Medical, en donde utilizan pues, un dispositivo que ellos han creado para la detección de, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más detenimiento, ¿no?, con el ponente que tenemos invitado, la detección de bueno, pues problemas visuales, ¿no?, pues para bebés y pacientes no colaborativos. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque hoy el invitado que tenemos es Diego Gutiérrez,
que también está muy ligado a estos proyectos, porque bueno, Diego es catedrático de la universidad, ha ganado diferentes premios, tiene una actividad investigadora centrada en el tema de la realidad virtual, la imagen computacional y la informática gráfica, ¿no? Y fundó en 2008 el Graphics and Imaging Lab. Y todas estas personas que os hemos dicho, tanto Sandra como Marta, pues bueno, están muy ligadas a este grupo de investigación. Bueno, de hecho, además Diego tiene un perfil también emprendedor, ¿no? Por decirlo así, porque bueno, también es uno de los socios fundadores, ¿no? de DIVE con Marta Ortiz, ¿no? Le damos paso, ¿no? Un poco más a Diego. Hombre, hay que darle paso, hay que darle paso. Hoy Diego nos va a hablar de la realidad virtual, de sus desafíos y oportunidades y cómo se pueden contar historias, ¿no? Desde la realidad virtual. Así que vamos a darle paso a Diego, que es el protagonista de hoy y sin más, os dejamos con él. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias, Álvaro, Cintia, por la invitación y por la presentación que me habéis hecho. Voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Me confirmáis que está todo bien? Se escucha todo perfectamente. Perfecto. Bueno, pues eso, muchas gracias. Efectivamente, voy a hablar un poco de realidad virtual y bajo el título de desafíos y oportunidades voy a intentar aglutinar en los siguientes 45 o 50 minutos las principales líneas de trabajo que llevamos en el Graphics and Imaging Lab. Cintia os ha contado algunas, Sandra, Marta pertenecen a la órbita del grupo. Efectivamente, como ha dicho Álvaro, me voy a centrar un poco más en cómo contar historias en realidad virtual, que es una de las líneas, digamos, más novedosas que estamos llevando. Bueno, ya me han presentado, solo por recordar, Graphics and Imaging Lab es un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza que trabajamos en los 3 temas centrales que veis aquí, ¿no? Informática gráfica, imagen computacional y realidad virtual, que va a ser un poco el tema de la charla de hoy. Además de ser un grupo de investigación universitario, tenemos un perfil bastante aplicado también y hemos trabajado y colaborado con empresas bastante punteras. Por ejemplo, con Disney hemos trabajado en la generación de avatares para realidad virtual y para sus parques temáticos. Con Adobe estamos trabajando en algo que os voy a enseñar un poquito algún resultado, que es para intentar generar a partir de... ¿Sí? ¿Sí? No sé si estás compartiendo la pantalla, si querías compartirla, porque no se está viendo nada de la pantalla todavía. Estaba compartiendo pantalla, pero puedo empezar otra vez. No os preocupéis. Vale. Estaba intentándolo. Perdón por esto. Ahora sí. Ahora todo perfecto. Ahora perfecto. Ok. Hemos trabajado con Disney en la generación de avatares virtuales. Os comentaba también, estábamos trabajando con Adobe para generar 6 grados de libertad o este efecto de paralaje a partir de un vídeo 360 normal grabado desde una sola posición para aumentar la sensación de inmersión. Y el tema central de la charla es en colaboración muy directa con Félix and Paul, que aunque quizás son un poco menos conocidos, son unos estudios de realidad virtual en Canadá que han hecho mini películas documentales bastante potentes, han grabado a Obama en la Casa Blanca y han sido la primera empresa el año pasado que ha filmado, 2020, que ha filmado realidad virtual en el espacio, en la Estación Internacional. Ok, entonces vamos a empezar un poco. Bueno, si estáis aquí viendo esta charla, pues todo el mundo está interesado por la realidad virtual, ¿no? Por fin, después de varios comienzos en falso, digamos, parece que por fin la tecnología nos permite cumplir las promesas que llevamos décadas haciendo sobre lo que será la realidad virtual, ¿no? Hay todavía temas a resolver, el campo de visión, la resolución, temas de latencia, cada vez se van minimizando más, cada tecnología es más potente, pero todavía no estamos allí, no tenemos una tecnología que sea 100% perfectamente funcional y que
no tenga ningún pequeño impedimento. Pero mi argumento va a ser que uno de los principales problemas a resolver es el de generación de contenido. Tiene que ser fácil generar contenido y tiene que ser un contenido atractivo, si no la tecnología no sirve de nada. Y esto requiere entender cómo se comporta el ser humano en el nuevo medio, en la realidad virtual. Hay una cita que me gusta mucho que dice que la gente asume que la tecnología va a funcionar bien. La tecnología no les impresiona ya. Lo que importa es la experiencia, ¿vale? Entonces, estamos trabajando nosotros en el grupo tanto en temas de tecnología pura como de experiencia. La charla, insisto, va a ser un poquito más en temas de experiencias, aspectos cognitivos y temas interesantes que podemos hacer con realidad virtual. Bien, entonces una de las principales preguntas que nos hacemos es cómo se comporta la gente en entornos virtuales. Cuando a uno le pones un casco, unas gafas, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Cómo se comporta ante ese nuevo entorno? Está claro, todos hemos jugado a juegos de este estilo, que para generar batallas, para boxear o para matar zombies, hay un engagement, de repente nos sentimos muy inmersos en el mundo, aunque sepamos que es completamente falso, pero reaccionamos como si fuera real y los zombies nos asustan y tenemos la tensión de la batalla. ¿Por qué? Porque durante millones de años de evolución el cerebro ha aprendido a que se está viendo algo real. Entonces reacciona instintivamente a eso. Aunque a nivel consciente sepas que todo es una ilusión, el nivel inconsciente, el que nos ha permitido sobrevivir hasta aquí, te está diciendo, sal de aquí, huye, hay zombies que te quieren matar, lucha por tu vida. Y eso es lo que hace divertido este tipo de juegos. Dejad que os ponga un par de ejemplos de cómo funciona el cerebro y por qué la realidad virtual es tan potente. Aquí tenéis una imagen que es una imagen que ha pintado en el suelo. Esta persona es un artista callejero y desde este punto de vista da la sensación, es una ilusión óptica, de que hay como una piscina, un agujero en la acera. Si cambiamos el punto de vista, vemos que lo que ha hecho el artista claramente es jugar con la perspectiva, ¿no? ¿Por qué es tan poderoso? Porque aunque sabemos que no hay una piscina, la sensación, el cerebro sí que cree que hay una piscina. Pues como digo, porque el cerebro está acostumbrado a saber que lo que ve es real durante millones de años de evolución. Entonces, cuando ve algo y tiene sentido, no se preocupa por saber si ese algo que está viendo es coherente desde distintos puntos de vista. Aprendió hace mucho a que sí que lo era. Entonces, no sobreanalizamos lo que vemos y directamente nos lo creemos. Es una estrategia muy eficiente de computación del cerebro. Si tuviéramos cada estímulo visual que analizarlo desde 50.000 puntos de vista para creérnoslo o no, nos habrían devorado los depredadores hace ya muchos años y no estaríamos aquí. Entonces, el cerebro ve algo, asume que es cierto, aunque cambiando de punto de vista podamos ver que no. Y este es otro ejemplo que me gusta mucho. Más o menos la mitad de la gente es capaz de ver en esta imagen un perro, que lo resalto aquí. Espero que ahora se vea. Es una especie de dálmata olfateando entre las hojas. Sin embargo, no hay nada en la imagen original que contenga información de perro. Es el cerebro que necesita completar la información que está recibiendo para darle sentido. Porque si únicamente nos basamos en las manchas de blancos y negros, el cerebro patina completamente a nivel cognitivo sobre eso, no sabe qué hacer con esa información. Entonces necesita coger los estímulos que tiene y ampliarlos de experiencia propia para que tengan un sentido. Y por eso, cuando vemos un zombie en un entorno virtual, nuestro cerebro está llevando esos estímulos y está creando una sensación muchísimo mayor de la que en realidad estamos viendo. Bien, aquí este es uno de mis ejemplos favoritos de lo potente que es este engaño al cerebro que podemos hacer con la realidad virtual, de nuevo, basándonos en los millones de años de evolución. Esta es una persona que entra en un laboratorio y la persona ha entrado y ha visto el laboratorio, ha visto que es un entorno perfectamente seguro y le han dicho, mira, te vamos a poner unas gafas y vas a tener que andar por esa plancha de madera hasta coger el juguete. Eso que veis ahí al fondo es un perrito de juguete, de peluche. Okay. Se pone las gafas y, sin embargo, esto es lo que ve.
¿vale? Como si estuviera la plancha suspendida en el vacío. Y estas son algunas de las reacciones de la gente cuando intenta, dentro del entorno virtual, hacer lo que le han dicho, caminar por la plancha y salvar al perrito. Toda esta gente, os recuerdo, ha visto que es un laboratorio. Y yo he hecho una prueba parecida a esta, en la que en un laboratorio de Barcelona hice, os digo, un ejercicio parecido. Y es fascinante como en cuanto te pones las gafas, el cerebro olvida todo lo que ha visto y asume que lo que está viendo es real. Y todo su sistema de supervivencia está diciendo, Dios mío, no avances porque te vas a caer y vas a morir. Y a mí me hicieron avanzar al vacío, entre comillas. Y el único motivo por el que me atreví a dar ese paso, luchando contra todo mi cerebro que me gritaba, no te muevas, vas a morir, era porque sabía que alrededor mío había colegas sin gafas, probablemente sonriendo y riéndose de mí, ¿no? Así que di ese paso. Pero es terrorífico, es una sensación, como digo, fascinante, lo fácilmente que se engaña al cerebro con la realidad virtual. Bien. Entonces, uno de los argumentos de la charla de hoy es que la realidad virtual es un nuevo medio y que, como todos los nuevos medios, igual que cuando llegó la fotografía y llegó el cine, necesita encontrar su lenguaje y alcanzar su potencial máximo. Y, por ejemplo, volviendo al argumento inicial, todavía no sabemos cómo reaccionamos ante los entornos virtuales. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de un trabajo que hicimos hace unos años, donde generamos una serie de entornos virtuales, este es uno de ellos, y pusimos a la gente gafas y mediante un dispositivo de eye tracking, que como sabéis es un dispositivo con un pequeño láser infrarrojos y va siguiéndote la mirada y es capaz de saber en qué punto de la pantalla estás mirando. Entonces, lo que estáis viendo ahora es distinta gente, cada color es una persona, no le dimos a nadie ninguna instrucción, le pusimos las gafas y era mira a tu alrededor, como si entraras en una habitación nueva. Insisto, aquí hay 6 personas juntas, hicimos muchas más pruebas, y cada persona es un color y los puntitos muestran los patrones por donde estaban mirando en cada momento. Entonces parece bastante caótico e intuitivamente tiene sentido. Es difícil predecir hacia dónde va a mirar la gente. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando colapsas toda esa información surgen unos patrones muy claros. Esto es un mapa de calor y lo que veis en zonas más amarillas y rojas son los puntos donde más convergencia de atención ha habido. La gente mira libremente, pero hay unos puntos donde hay un acuerdo que llama más la atención. Son puntos, algunos de ellos lógicos, retratos con caras humanas, otros un poco más sorprendentes. Entonces, como digo, hicimos un montón de pruebas, ensayos con distintos panoramas, con casi 200 personas, computamos más de 2.000 trayectorias. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que la gente, independientemente del tipo de entorno, siempre tiene un sesgo a mirar hacia su altura de horizonte. Lo cual tiene mucho sentido, porque durante millones de años de evolución hemos aprendido a que las cosas están más o menos en la línea de visión, el horizonte tiene una cierta altura en nuestro campo de visión por el tamaño del planeta Tierra, y ahí es donde están las cosas interesantes. Por arriba, por abajo, no tanto, ¿vale? Entonces, hay un cierto factor de sorpresa, sobre todo en la gente que se pone VR por primera vez, que mira hacia arriba, mira hacia abajo, un poco lo que llamo el efecto del turista en Manhattan, que estás mirando hacia arriba porque no estás acostumbrado a ver tanto rascacielos a tu alrededor. Pero enseguida ese factor desaparece y la gente se concentra en una sola banda del entorno virtual. Otra cosa que descubrimos es, no hace falta que miréis todo esto de la transparencia,
da igual cómo orientes la gente al principio. Algunos les colocamos al principio mirando hacia un lado, otros hacia otro, y como digo, les decimos, explora el entorno sin más. Resulta que pasados 16 segundos, todos los mapas de calor que he visto antes ya han convergido. La gente sigue distintos caminos, pero a partir de 16 segundos hay un acuerdo bastante explícito en qué puntos de la escena son interesantes. Y eso está muy bien saberlo, no solo a nivel comercial. Product placement es lo primero, ¿no? Colocar publicidad en entornos de VR es la primera aplicación que surge. Pero a nivel cognitivo es muy interesante saber que los seres humanos, o al menos el porcentaje de población que probamos, en 16 segundos ya converge a qué partes de una escena son interesantes. Otra cosa que descubrimos es esto que os he contado aquí, como he dicho, era un mecanismo de eye tracking, ¿no? Y es un mecanismo que hoy por hoy todavía es caro de integrar en un casco de VR. Ese infrarrojo que siga los movimientos de la pupila. Sin embargo, nos dimos cuenta que si en vez de información del eye tracking cogemos la del potenciómetro que casi todos los cascos llevan, que te mide la aceleración y orientación de la cabeza, y es un poco la información que veis por aquí, resulta que analizando los movimientos de la cabeza, tenemos un sustituto muy aproximado de hacia dónde miran los ojos. Porque sabemos que si la cabeza está girando de izquierda a derecha, los ojos llevan un cierto offset con respecto al giro de la cabeza. Es así como funciona el sistema visual humano, ¿vale? No estás mirando siempre al frente. Si giras la cabeza, tus ojos se van quedando un poco por detrás. Y al final converges a mapas que, aunque son un poco más gruesos, más vastos que los que medimos con eye tracking, abajo a la derecha, básicamente coinciden en las mismas zonas de influencia. Y esto es muy importante porque democratizó el poder hacer estos análisis sin necesidad, digo, de incorporar eye tracking a un mecanismo a un casco de realidad virtual. Bien. Entonces, hecho este primer punto, repito, como todos los nuevos medios, necesitamos encontrar el potencial verdadero del VR. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que, a pesar de toda su potencial de inmersión y de sensación de presencia que tenía la VR, con lo de matar zombies y todo eso, resulta que algo tan sencillo como contar historias no sabemos hacer en VR. El motivo es que, como veis en estos dibujitos, el paradigma es muy distinto entre ir al cine, te sientas y de manera pasiva te muestran una película, a un entorno de realidad virtual, donde tú ahora eres el cámara, la escena te rodea y a nivel cognitivo parece que hay elementos distintos que entran en acción. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar analizar cómo se pueden contar historias en realidad virtual. Dejad que os ponga la que quizá fue la primera película hecha por los Lumière Brothers, que se llamaba Obreros saliendo de una fábrica. Y literalmente lo que hicieron fue colocar la cámara enfrente de una fábrica a las 5 de la tarde, cuando era el final del turno, y grabar a los obreros. Y ya está. Esto es todo lo que hay. En aquel momento, 1895, no se pensó en el cine como un elemento para contar historias. Era solamente un elemento para grabar eventos de la vida real, ¿vale? Los propios Lumière Brothers comenzaron a investigar en el uso de esto para contar historias, pero al principio no era ese el medio, el fin, perdón, del medio. Ahora os voy a poner un trocito de la Guerra de las Galaxias para que veáis cómo ha cambiado el lenguaje cinematográfico. Voy a volver a recuperar el audio. Instead of using long, continuous shots like Hitchcock, you need much more intense and fast-paced time. Bueno, lo que quiero es que os fijéis aquí, perdón. Lo que quiero es que os fijéis en Star Wars: A New Hope. cómo de dinámicas son las tomas. La cámara va saltando de un sitio a otro. Y nuestro cerebro va creando una situación continua, que no es lo que estamos mostrando. Hay tomas que miran para un lado, tomas que miran para otro,
hay close-ups, hay ángulos más largos y aún así nosotros entendemos muy bien lo que está sucediendo, ¿vale? Comparad este dinamismo con los Lumière Brothers de antes. Pero es que si ahora os pongo un corto de realidad virtual que ganó hace un par de años uno de los premios Emmy a mejor corto de realidad virtual, vais a ver qué pinta tiene. Dejad que cambie de aplicación porque esto no he logrado embeberlo en el PowerPoint. Voy a quitar el audio. Fijaos la pinta que tiene. Arriba a la derecha tenéis a la persona que está mirando. Todo el dinamismo, toda la energía del lenguaje cinematográfico que hemos logrado crear durante más de 100 años y que he ejemplificado en ese trozo de Star Wars, se vuelve a perder. Estamos casi más cerca de los Lumière Brothers, de colocamos una cámara frente a un evento y lo vemos, que de ese lenguaje cinematográfico. La realidad virtual es genial para interactuar con cosas y matar zombies, ¿vale? Pero para contar una historia no tanto. Y mucha gente dice, no, pero es que lo chulo de la virtual es que tú generas tu propia historia. Vale, el problema que tiene eso es que la gente es horrible contando historias. La gente buena cuenta buenas historias. Y por eso vamos al cine, para que nos cuente una historia buena. La gente normal no sabemos desarrollar personajes, crear arcos de tensión, crear puntos de... No sabemos hacer eso. Storytelling, contar historias es un arte en sí mismo. Luego, si tú dejas a alguien que cuente su propia historia, es el equivalente a darle a una persona normal, sin conocimientos, cemento, vigas y hierro y decirle que construya su propio puente. Lo normal es que ese puente se caiga, ¿vale? Entonces, para contar historias, de nuevo, fijaos este corto, el poco dinamismo que tiene. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era si podemos recuperar ese dinamismo en realidad virtual. Lo primero que miramos es, vale, la escena media en la película de Hollywood dura un poquito más de 3 segundos. Cada 3 segundos hay un corte a otra escena. Entonces, el mundo real, que es un flujo constante de información, resulta que en las películas es un copy-paste discontinuo, donde la cámara está en un sitio, luego va a otro, luego han pasado 3 años, luego vamos hacia atrás, luego miramos desde el punto de vista. Es fascinante cómo se crea un collage de elementos discontinuos que, sin embargo, de alguna forma, nuestro cerebro es capaz de entender si está bien hecho como un continuo de información. Sí está bien hecho, ¿vale? Todos hemos visto películas mal editadas que son confusas. La clave es que hace una película bien editada, que se cree nuestro cerebro que es un continuo de información, comparado con una película mal editada que la vemos es un desastre. Si aprendemos esto, quizá podamos aplicar esto a realidad virtual. El problema que nos encontramos cuando empezamos a analizar esto es que los los procesos cognitivos que hacen que esto funcione, lo que se llama en inglés continuity editing, técnicas de edición de continuidad, básicamente el hacer que la película parezca un hecho coherente. Esos procesos cognitivos no funcionan. Sabemos si una película tiene sentido o si la acabamos de ver y es una serie desconexa de eventos que no logra enganchar con nosotros. Sabemos que en las películas se pone mucha atención el storytelling, los storyboards, y aquí es donde se diseñan los cortes, cómo se va a mover la cámara, y la gente que hace esto lo hace muy bien. De manera que estos cortes son prácticamente invisibles. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Esto es lo que se llama un match on action. Hay una persona que hace no sé qué y luego sale por la puerta. Y a pesar de que la cámara de un corte a otro ha cambiado de habitación, ha cambiado de orientación, entendemos perfectamente lo que está pasando y nuestro cerebro cose la información y entiende que ese personaje está saliendo por la puerta. Y este es un ejemplo que me sirve para mi argumento de por qué esto funciona y por qué hay elementos cognitivos detrás que debemos entender. Os estoy poniendo esta imagen estática, pero si hago
esto, todos vosotros estáis ahora mismo siguiendo ese recuadro que se ha movido. Y eso es porque nuestro cerebro está cableado así, está pensado para analizar las cosas que cambian, las cosas en movimiento, bajo la premisa de que nos pueden matar. Tenemos que analizar lo que se está moviendo para ver si es seguro. Entonces, tenemos una tendencia a seguir el movimiento y eso es lo que hace que el tipo de corte que habéis visto antes funcione también, porque vemos que la persona se aleja, seguimos el movimiento y el siguiente corte nos da la pieza final de ese movimiento que interpolamos con suavidad. Bien, entonces, como digo, en cinematografía de realidad virtual, la pega es que cogemos todo ese conocimiento de storyboards, de cámara, de situación de cámara, de cortes, de zooms, y lo tiramos a la basura y cogemos a una persona de la calle y le damos unas gafas y le decimos, tú eres la cámara. ¿Ok? Le damos ladrillos y cemento a la persona y decimos, construye un puente. Es exactamente lo que hacemos. Entonces, si el mayor pilar en el que se basan las películas actuales, que es ese dinamismo, esos cortes, la edición, la cámara, el lenguaje cinematográfico que hemos desarrollado en cine normal durante más de 100 años, no es posible hacerlo en VR porque ya no tenemos control de la cámara como directores. La pregunta es otra vez, ¿cómo contamos historias en realidad virtual? Entonces, esto es un trabajo que llevamos varios años y seguimos trabajando en ello. Nuestra meta final es ayudar a construir un lenguaje cinematográfico en VR. Si os fijáis, primero he dicho que el cine primero se pensó solo para grabar eventos de la vida real. Poco a poco se comenzó a probar cómo se podrían contar historias con él. Pero si miráis las primeras películas de los Lumière Brothers, o incluso algunas de Charles Chaplin, primero lo que se hacía era se colocaba la cámara frente al escenario y la acción se desarrollaba en el escenario, copiando directamente el paradigma del teatro, que era lo que se conocía. Teatro hay un escenario, la acción se desarrolla ahí, cuando se termina eso cae el telón, nuevo escenario, nueva acción. Nadie había aprendido, había probado siquiera a mover la cámara, a introducir la cámara como un elemento del lenguaje cinematográfico. De esas primeras películas al Star Wars que habéis visto, hay 100 y pico años de análisis y de construcción de ese lenguaje. En VR estamos entonces intentando imitar ese proceso de construcción de un lenguaje cinematográfico propio. Bien, como he dicho, lo primero es analizar el problema, entender cuál es el problema. Y el problema fundamental es que la cámara ya no la maneja un profesional, la maneja cualquiera que se ponga unas gafas. Y aún así la historia tiene que ser suficientemente bonita, emotiva, para que enganche a la audiencia. Bien, aquí voy a coger prestada terminología de Jessica Brilhart, que era filmmaker en Google, ahora creo que es hecho independiente, pero no sé. Bien, esto es como ella visualiza muy bien lo que es la cinematografía tradicional, donde es frame a frame, fotograma a fotograma, y cada escena está marcada aquí en un color. Hay una escena primero en rojo, hay un corte, una segunda escena en verde, hay un corte, una tercera en azul, y el tiempo progresa de izquierda a derecha. Es secuencial. En VR es distinto. En VR podemos imaginar que el observador está en el centro del primer círculo rojo y puede estar mirando a cualquier parte. Cuando avanza el tiempo, que ahora tiene geometría radial, pasaríamos a la segunda escena, que es ese segundo círculo verde, pero de nuevo el observador puede estar mirando a cualquier parte de esa escena. Y lo mismo con la escena azul. Entonces, lo que se hacía en cinematografía en VR hace no tantos años, hablo de 5 años, los primeros, y todavía se sigue haciendo, ojo, o sea, el mayor paradigma es el siguiente. Estos puntitos grises son lo que se llaman regiones de interés. ROI, que igual lo veis en alguna transparencia luego, los ROIs, regiones de interés. Entonces, si nos centramos en el círculo rojo, el punto gris que hay en el círculo rojo significa dónde el director cree que está el interés de esa secuencia. Caso extremo, dónde se está cometiendo el asesinato.
¿vale? En ese ángulo de visión está cometido asesinato. Cuando se corta la escena verde, el punto de interés puede ser cualquier otro, es un nuevo, podemos estar inmersos en un bosque y puede haber un punto de interés en otro lado, y lo mismo con el azul. Entonces, lo que se hacía era asegurarse de que al cortar una escena a otra, los puntos de interés estuvieran alineados. De manera que el observador, digamos, no se perdiera. El miedo era que si cortamos una escena roja a una escena verde, donde el punto de interés está en otro lado y obligas al observador a girarse, ibas a perder esa conexión con el observador. Entonces, se hacía siempre y se sigue haciendo así. Se alinean los puntos de interés. Esto hace una cinematografía segura, pero aburrida, ¿vale? Entonces comenzamos a explorar formas distintas. Y aquí tenéis un ejemplo de Félix and Paul de intentos de cambiar ese paradigma. Y lo que se hacía era... Aquí. Esto es una fiesta de cumpleaños, a los niños han regalado un robot. Y tú eres el robot, ¿vale? Y los niños están viéndote jugando contigo y tú como robot te vas moviendo. Y entonces, en algún momento dado, la escena necesita cambiar de situación y pasar del salón a otra habitación. Y lo que hicieron en esta película, eres tú, el robot, habéis visto la batería, jugar con el paradigma de que te quedas sin batería. Y entonces te quedas sin batería, hay un fundido a negro y aprovechamos el reboot del robot para llevarnos a otro lugar de la casa. Era una forma inteligente de hacer un corte brusco de una escena a otra sin necesidad de que las regiones de interés estén alineadas. El problema es que, claro, es muy intrusivo y no siempre vas a ser un robot en realidad virtual. No siempre vas a poder usar este truco, ¿vale? Bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué lo que funciona en cine no tiene por qué funcionar en VR? ¿O vamos a ver hasta qué punto lo que funciona en cine puede funcionar en VR? Y cuando nos pusimos a trabajar en esto, nos dimos cuenta que por muchos libros, por muchas charlas, por muchas información que tuviéramos sobre cómo hacer edición en cine tradicional, todo el mundo te dice cómo hacerlo, pero nunca por qué. Nadie explica por qué algo funciona y algo no. ¿Por qué este tipo de corte funciona y este otro no? Es todo ganado en base a ensayo y error, ¿vale? Hasta que descubrimos una teoría de segmentación de eventos, una teoría cognitiva, que engancha muy bien con lo que hace el cine. Les voy a explicar un segundo esta teoría, lo que dice. Este es un ejemplo a nivel visual. Estáis viendo una oficina. Y si tuvierais que describir esta oficina, la describiríais posiblemente en los trozos que he marcado aquí. No diríais, bueno, pues hay una silla, hay una mesa con un ordenador, hay una lámpara. Segmentáis visualmente en elementos que tengan una cierta entidad. Nadie describe la oficina en términos de segmentos que no tengan una conexión con objetos que conocemos. Bien, pues a nivel de eventos, a nivel de secuencias, pensad en los cortes del cine, resulta que hay bastante evidencia de que el cerebro funciona de manera un poco similar. Organizamos las experiencias como eventos discretos, en bloques. Si tenéis que recordar algo sobre esta charla, os acordaréis de que yo estuve dando una charla y luego una serie de preguntas y luego os fuisteis a no sé dónde. Y luego, esos son los bloques que recordáis. Y los recordamos así porque así es muy fácil para el cerebro saber qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Y si luego queréis analizar más los detalles de cada bloque, tenemos que penetrar en ellos. Pero se generan una serie de bloques de memoria. Esto es un evento, esto es otro, esto es otro. La pregunta es, ¿cómo se generan esos eventos de memoria? Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?
El cerebro utiliza lo que está viendo para predecir el futuro inmediato. ¿De acuerdo? Si ocurre algo que viola esa predicción del futuro inmediato, en el ejemplo extremo, una sorpresa, un susto, coge todo lo anterior, lo guarda como un evento y dice, vale, antes de la sorpresa esto, y a partir de entonces, nuevo evento. ¿Okay? Estamos viendo a esa gente cruzar la calle y nuestro cerebro comienza a procesar esa información. A la derecha tenéis nuestra memoria. Entonces, lo primero que dice es, bueno, hay una conversación donde hay una persona que habla, otra que responde, bla, 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 y esto está siendo un solo evento en memoria porque no está pasando nada particularmente sorprendente. Pero de repente cruza una bicicleta, que no la veías venir. Al punto extremo casi te atropella. Entonces el cerebro marca eso como una frontera de evento y dice, vale, ok, primero una conversación y luego cruzo una bicicleta, ¿vale? Y entonces ya vuelve a alimentar ese segundo evento con información. Y la clave que hemos encontrado de qué cortes, por qué algunas películas están bien editadas, los cortes están donde tienen que estar y otras no, es si esos cortes coinciden con este corte que hace el cerebro al segmentar eventos, ¿vale? Y eso es bastante fascinante porque, por un lado, nos dice que mediante ensayo-error los cineastas encontraron esto sin saber que lo estaban encontrando, ¿vale? Pero, insisto, algunos cortes funcionan, otros no se saben bien por qué y se desarrolla un lenguaje cinematográfico basado en la experiencia. Pero tenemos una posible explicación, siempre hay que tener un poco de cuidado con todo esto del cerebro y la cognición, una posible explicación, que es decir, si tus cortes coinciden con lo que el cerebro va a hacer, la película va a verse como un continuo y va a entenderse perfectamente. Si haces cortes raros, posiblemente el cerebro se pierda, ¿vale? Y el segundo motivo de por qué es interesante esto es porque obviamente nos abre muchísimo el campo para poder salirnos de esa jaula de intentar alinear los puntos de interés en cada corte para que el usuario no se pierda. Ahora estamos diciendo, no, el usuario no se va a perder. Puedes cambiar de escena, hacer un corte brusco como en una película, está inmerso en un mundo virtual, de repente está inmerso en otro porque la historia ha cambiado de lugar y lo va a entender el cerebro si ese corte está bien diseñado. Bueno, voy a saltarme esto un poco para acelerar. Hay distintos tipos de cortes. Nos dimos cuenta que esta teoría funciona en prácticamente todos los cortes, todos los tipos de corte que se usan en Hollywood. Con lo cual la conclusión es muy clara y muy bonita. Los mismos mecanismos cognitivos que entran en juego cuando estamos viendo una película siguen entrando en juego cuando estamos viendo realidad virtual, a pesar de que las condiciones de visualización son vastamente diferentes. ¿Ok? Luego, la primera gran contribución es que podemos coger el lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos y la gran mayoría se puede exportar con bastante facilidad a realidad virtual. Con lo cual, digo, ya no tenemos por qué estar anclados a esta forma de hacer cortes donde todas las razones de interés se alinean. Como investigadores que somos, pues cogimos números, los machacamos y creamos fórmulas y curvas. Básicamente lo que también viene a decir, publicamos un artículo o un par, tenemos, bueno, también podemos decir que los números parecen sugerir que incluso podemos predecir el tiempo que va a tardar un usuario cuando hay un corte en encontrar el nuevo punto de interés, vista la información anterior. Eso es interesante porque le está dando una indicación al filmmaker del ritmo de la película, de si haces esto o haces esto, que sepas que entre una transición y la otra vas a tener al observador 2 o 3 segundos mirando a su alrededor, o va a ser inmediato, o enseguida va a mirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese tipo de cosas podemos empezar a predecirlas. Ok. Entonces, como digo, empezamos con unas
peliculitas, pues como se hace en ciencia. Empezamos con películas de juguete que grabamos nosotros mismos, películas donde está todo muy controlado, son muy sencillitas, no hay drama, no hay tensión. Y ahora poco a poco, con Félix and Paul, estamos trabajando, analizando las películas que han ido haciendo ellos un poco más atrevidas, analizando esa formación para seguir intentando desarrollar este lenguaje cinematográfico. Bien. Y ahora voy a cambiar de tercio. Los siguientes 5 o 10 minutos, ya con esto termino. Antes os he hablado que también trabajamos en problemas técnicos. Os voy a poner aquí un ejemplo de uno de los problemas técnicos que estamos ayudando a resolver. Este es en colaboración con la empresa Adobe. Como habéis visto antes, a la izquierda, en el vídeo este del robot, este tipo de vídeos VR tienen 3 grados de libertad. Permite rotar la cabeza, pero son vídeos grabados desde un punto de vista, con lo cual tú puedes rotar la cabeza, sigo con la película a la izquierda, y ves distintas partes del salón, pero lo que no puedes llegar a ver jamás es lo que hay detrás de la cabeza del niño, porque eso nunca ha sido grabado. Si fuera en la vida real, sí, en la vida real existe el paralaje, ¿no? Entonces es una limitación, mientras que hay otros, aquí tenéis, bueno, el ejemplo, podéis girar, pero no podéis ver detrás de objetos porque nunca se ha grabado detrás de la caja. Mientras que en este juego Superhot VR veis que, bueno, aquí es todo virtual, luego sí que podéis moveros y veis que veis el paralaje detrás de esa persona roja como ocurriría en la vida real. El objetivo es, podemos lograr recuperar estos 6 grados de libertad del vídeo a la derecha en cosas grabadas desde un solo punto de vista a la izquierda. El problema, como se ve aquí, es evidente, ¿no? Hemos grabado a la izquierda, la cámara ve el bol con la fruta, pero no ve lo que hay detrás. Si nos giramos a la imagen de la derecha, el ojo esperaría ver esa manzana, pero la cámara nunca la ha visto. Luego, ¿cómo nos podemos inventar esa información? ¿Vale? Que no existe. Sin entrar en detalles técnicos, a la derecha tenéis, si coges la primera solución que se te ocurriría, es un desastre el resultado. Ahí tenéis en esta imagen de aquí, si veis mi ratón, como al intentar inventarte información que no existe, todo se deforma y bueno, puede ser un poco desastre. Aquí tenéis la solución nuestra en el vídeo de la derecha. Estamos moviendo la cámara arriba y abajo y si os dais cuenta está cambiando el paralaje. Estamos de alguna forma inventando información que nunca ha existido porque esto se ha grabado desde un solo punto de vista. Pero hemos logrado, y aquí entran métodos heurísticos, deep learning, bueno, hemos logrado inventarnos esa información para que en un rango razonable de movimiento generar estímulos visuales, como digo, sintéticos que jamás han sido grabados y que permiten aumentar muchísimo la sensación de que estás dentro de la escena, porque por fin la escena se comporta como tú esperarías que se comportara. Tened en cuenta que el paralaje, este cambio de la disposición de un elemento con respecto a otro según la profundidad, es una de las principales herramientas del sistema visual humano para inferir distancias entre elementos, ¿vale? Entonces, en el vídeo VR tradicional 360, toda esa información se pierde. Otra cosa en la que estamos trabajando es lo que se llama Redirected Walking. El problema es el siguiente. A la izquierda, VR, estás en un rancho, en el desierto, lo que sea, pero tu habitación no es tan grande como ese desierto. ¿Cómo haces que puedas caminar en tu juego de realidad virtual sin darte con las paredes o con las sillas de tu cuarto? Es un problema. Entonces, lo que están utilizando los investigadores, de que hay mucha gente trabajando, porque es uno de los problemas básicos, es en cómo hay que engañar al usuario el VR para que crea que están dando de una forma cuando en realidad están dando de otra. Y aquí tenéis un ejemplo muy ilustrador. Esta gente que veis, todos los chavales, se creen que están dando en línea recta.
en un pasillo infinito. Lo que están viendo en VR es un pasillo infinito y los estímulos visuales que se están dando hacen que su cerebro crea que están andando en línea recta. Visuales y en este caso táctiles. Se les obliga a los chavales a estar siempre en contacto con la pared. Y sin embargo lo que están haciendo es dar vueltas en círculo. ¿Vale? Este es un ejemplo muy claro del redirected walking ¿vale? Nosotros hemos trabajado en un tema un poco distinto, que es el siguiente, es decir, vale, todo eso está muy bien, pero solamente un 1% de usuarios de VR trabajan o juegan en un área de más de 3x3 metros, para empezar. Y es más, y esto fue lo que nos convenció de que este era un problema interesante, ninguno de los top 10, de los juegos top 10 de VR del año pasado, usan realmente movimiento en el sentido que te tienes que desplazar andando. Son más de este estilo. Más o menos sobre el campo, sobre el sitio donde estás, tienes que desplazarte ligeramente izquierda y derecha, ¿vale? Entonces, trabajamos en este entorno, juegos donde no tienes que andar, pero tienes que desplazarte a izquierda y derecha. Y lo que pretendemos es ver hasta qué punto podemos manipular los movimientos del mundo virtual y real para que creas que te estás desplazando más de lo que te estás desplazando o menos de lo que te estás desplazando. Empieza a haber empresas que empiezan a vender VR en aviones, por ejemplo. Entonces, podéis imaginaros que un tío sentado delante de un avión 8 horas, que se está jugando a un juego de este estilo, que no te esté dando todo el viaje bandazos. Estaría muy bien que esa persona moviera un poco la cabeza únicamente, pero el entorno virtual le diera la ilusión de que está moviéndose mucho más, ¿vale? En eso estuvimos trabajando, tanto en exagerar el movimiento como en comprimirlo, ¿vale? Y bueno, esto lo hicimos, pues, estamos haciendo, analizando mucha gente, preguntándoles qué ven, qué no, cogiendo datos de psicometría. Esto, el problema que es que no hay medidas, no tenemos un metro, una función que nos dé el resultado. Hay que medir a mucha gente y a partir de ahí, con los datos, sacar conclusiones. Aquí tenéis un ejemplo, sin entrar en detalles. Estos puntitos que veis aquí son, digamos, los datos de las personas, de cuánto podemos expandir o no su movimiento sin que se den cuenta. Estos datos que fitean muy bien, se ajustan muy bien a curvas sigmoidales. Estas curvas sigmoidales sí que podemos modelarlas, de una expresión matemática muy clara. Y a partir de ellas definir, en la zona gris, zonas seguras, zonas que sabemos que podemos manipular el movimiento sabiendo que el 95% de la gente no lo va a notar, ¿vale? Y así poder expandir el rango de experiencias virtuales que podemos ofrecer, sin moverse del sitio. Y ya un minuto, 2 cosas. Esto es como más futurista, más cognitivo, súper fascinante. Ahora podemos usar VR para intentar explorar el funcionamiento del cerebro. VR es como un sandbox, un juguete fantástico para generar los estímulos que queramos, controlados, y sabiendo que el cerebro enseguida se los cree, podemos de manera sistemática situar al cerebro en ciertas condiciones y analizar su respuesta. Y aquí tenéis un primer trabajo que hicimos que me parece muy chulo. Esto es un entorno virtual, está así extendido, es el típico salón. Y ponemos a la gente y dejad que os explique arriba a la derecha, ese estímulo rosa que veis significa que durante 24 milisegundos, muy poquito, en un momento dado, sin que el usuario lo sepa, mostramos durante solo 24 milisegundos una de las 5 figuras geométricas que veis a la derecha. Un círculo, un cuadrado, un rombo, un pentágono y una estrella. Mucho más grande de lo que veis ahí, ocupa todo el espacio, todo el ángulo visual, 24 milisegundos, un flash. Y entonces le preguntamos luego a la gente, ¿has visto el estímulo? Y casi todo el mundo, obviamente, lo ve. 24 milisegundos es suficiente. Y un gran porcentaje, creo que es un
un 20, un 25% incluso reconoce la figura geométrica. Todo el mundo ha visto algo y 1 de cada 4 más o menos ha tenido el tiempo de ver si es un círculo o una estrella. Bien, eso es normal. Así funcionamos. En 24 milisegundos pillamos el mensaje visual. Pero ahora, línea de abajo, lo que hacemos es, antes del estímulo, soltamos un pitido de más larga duración, 400 milisegundos, que el usuario tampoco se espera, un ruido. Y entonces mostramos el estímulo. Lo que veis aquí es el resultado. Resulta que primero, el 82% de la gente más o menos ve el estímulo. Cuando mostramos el pitido, esto baja a menos de un 60%. Hay un 40% de la gente que de repente deja de verlo. Y es más, del 20% que reconocía lo que era, no más de un 7-8% es capaz de verlo. Solamente porque hemos metido un pitido antes. ¿Qué significa esto? Pues con esto parece sugerir que el cerebro, en cuanto oye un estímulo, en este caso auditivo, que no esperaba, bloquea el análisis visual durante unos pocos milisegundos, analiza el audio, se da cuenta de que no es peligroso y entonces reactiva el procesamiento del estímulo visual. Pero para cuando hace eso ya ha desaparecido la figura geométrica. Dicho de otra forma, hemos logrado dejar ciegos temporalmente a mucha gente sin que se den cuenta. Y luego cuando les mostramos en el monitor lo que habían visto, dicen, ¿cómo es posible que no haya visto esa figura? Y bueno, pues no la has visto porque te hemos soltado un pitido justo antes que ha bloqueado el análisis visual en tu cerebro. Y otra cosa, esto ya sí que es trabajo en progreso, aquí no tengo mucho que reportar todavía. Estamos analizando cómo se puede utilizar la realidad virtual para alterar la percepción del paso del tiempo. Y ya tenemos resultados preliminares, que de hecho han sido sometidos a una revista. Estamos viendo a ver si los publicamos o no, pero es posible hacer que el tiempo pase más rápido o más lento a nivel subjetivo, manipulando la información visual en torno de realidad virtual. ¿Vale? Bien, pues con esto he terminado. En resumen, los puntos principales de la charla era, primero, mi argumento es que uno de los desafíos mayores de la VR es la creación de contenido, que, insisto, tiene que ser ágil, democratizada y tiene que ser interesante, engaging, estimulante. Para conseguir esto necesitamos entender cómo reaccionamos a los entornos VR y el ejemplo es muy claro. El cine ha ido desarrollando un lenguaje cinematográfico durante 100 y pico años. En VR estamos en ese momento, digamos, excitante de tener que desarrollar ese lenguaje. Y por último, no olvidemos que VR es una herramienta muy potente, muy valiosa, que nos puede ayudar a entender ciertos procesos cognitivos que hasta ahora permanecían ocultos. No tenemos la herramienta para analizarlos. VR nos puede abrir ese campo, ¿vale? Con esto termino. Ahí tenéis mi correo electrónico, la página del grupo de investigación y, bueno, voy a dejar de compartir pantalla ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Mientras recuperamos tu cámara, ahora vamos a aprovechar el momento de las preguntas, el momento de la mesa redonda. Os animamos a que utilicéis el chat que tenéis ahí en la propia web del GDG Zaragoza para poder realizar vuestras preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta a Diego, si nos queréis hacer una pregunta a mí, a Cintia, pues que aprovechéis este momento para realizarlas. Bueno, ya tenemos a Diego, le damos otra vez la bienvenida. Muchas gracias, Diego. Ha sido, la verdad es que muy, muy interesante. Antes de que arranquemos con las preguntas que nos ha trasladado la gente, a mí la verdad es que después de escucharte sí que me ha surgido una y me gustaría arrancar esta mesa con esta pregunta. Claro, nos encontramos con un mundo que es el tema de la realidad virtual, un mundo virtual que tiene infinitas posibilidades, pero que tiene una limitación muy clara que es el mundo real, ¿no? Y comentabas un poco distintas soluciones en las que habéis estado investigando para poder solucionar este problema de las limitaciones del mundo físico. También comentábamos un poco la parte de la narrativa de cine y cómo podemos inspirarnos para que la realidad virtual no sea tan
no aburrida, pero sí que siempre trabajamos con el mismo mecanismo. Quizás la realidad virtual se tendría que inspirar más en los videojuegos más que en el cine, o puede ser una fuente de inspiración ver un poco cómo se hace esa parte narrativa en los videojuegos. Te lanzo esa pregunta. Sí, gracias. Mi opinión personal, y es también la opinión de varios años, una opinión formada tras varios años hablando con gente. Yo creo que la VR para videojuegos está bastante bien conseguida, entendida, por ese mecanismo primario a nivel de supervivencia de que si te lanzo peligros en VR, todo tu cerebro te está diciendo, Dios mío, vas a morir, y reaccionas con un nivel de, sigo diciendo engagement, ¿cuál es la palabra en español? Te relacionas con eso de manera mucho más potente, más poderosa incluso, que si tuvieras una pantalla de ordenador. Es verdad que la pregunta creo que ¿es necesario contar películas en VR? Porque no todos los medios tienen que valer para todo, ¿vale? Eso está clarísimo. Lo que pasa es que todavía no hemos deducido que no sea una buena herramienta para contar películas. Entonces, yo creo que si estamos analizando el contar películas, no, estoy en el paradigma de quiero que alguien bueno me cuente una historia, me entretenga. Y uso VR para estar inmerso en la historia, pero no particularmente para matar zombies. Eso es otro tipo de aplicación. Si quiero que me cuenten una historia, creo que tenemos 150 años de lenguaje cinematográfico y experiencias aprendidas del cine, y deberíamos beber sobre todo de ahí. Y cuando conozcamos esa pata, la del contar historias, y sabiendo que ya conocemos la historia de cómo ya sabemos hacer juegos en VR muy engaging, again, podremos empezar a mezclarlos y a crear narrativas donde el usuario participe de forma activa y todo eso sin perder nunca el objetivo de que, de nuevo, si le das al usuario la capacidad absoluta de montar su propia historia, 9 de cada 10 veces va a ser una historia aburrida. Porque la gente, en general, no sabe contar buenas historias. Es normal. Hay gente buena que sabe hacer eso. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Yo creo que la has respondido perfectamente. Ya empiezan a venir preguntas en el chat. Tenemos varias preguntas de Sergio. Cintia, no sé si quieres que empecemos por las que recibimos en el formulario y luego continuamos con las del chat. Bueno, igual mejor las del chat, que son más específicas para Diego, de la temática. Perfecto. Bueno, pues empezamos por... Sí, comienza. Venga. Bueno, lo primero también le quería dar gracias a Diego. La verdad es que me hace mucha ilusión que esté aquí, que bueno, hace muchos años no fue mi profesor en la universidad y ya en aquellos tiempos teníais unos proyectos súper potentes. Y lo hablábamos un poquito en Petit Comité, ¿no? Dentro del panorama XR español, tu trabajo, ¿no? Con lo de tu equipo, yo creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Actualmente, y así que mi enhorabuena otra vez porque es un placer siempre escucharte. Como hemos dicho, en Vimeo tenemos un chat y ha habido un par de preguntillas, así que Sergio te quiere hacer una. Sergio pregunta, ¿cuál es el género que ayudaría a comprender mejor las bases de las nuevas narrativas? ¿Las bases de las? Nuevas narrativas. Las nuevas narrativas. Yo creo que estamos, de nuevo, cuando digo yo, no es mi opinión personal, es una opinión formada tras haber discutido con bastante gente sobre esto. No se sabe todavía. No estamos en posición de apostar por un género para aprender más. Porque es una buena pregunta. Hay distintos géneros y se puede aprender de momento de todos. Todo esto tiene que ir convergiendo hasta que podamos tener una idea, un panorama más claro. Pero ahora mismo lo que hay es un montón de piezas de Lego tiradas sobre la mesa y estamos todavía intentando ver cuáles encajan con cuáles y qué posibles figuras geométricas pueden surgir, ¿vale? Demasiado pronto para contestar a esa pregunta. Tenemos que investigar todavía todos los géneros y de hecho es lo que estamos haciendo, ¿vale? Con Félix and Paul. Félix and Paul se está atreviendo, ha empezado también con cortos VR bastante estilo documental. Os podéis imaginar que el de la Casa Blanca es básicamente una entrevista a Obama, pero no hay un arco narrativo con una película. Pero poco a poco están empezando a introducir más narración.
y entre todos vamos un poco dando bandazos, ensayo-error, ellos prueban cosas, se dan cuenta que no han funcionado muy bien, nosotros podemos sugerir cosas que ellos a veces hacen, a veces no. Estamos todavía en nuestra infancia como para poder responder a esa pregunta categóricamente. Muchas gracias, Diego. Otra de las preguntas que también nos realizaba Sergio pregunta, ¿es necesario que haya interacción para que se cuente inmersivamente una historia? Categóricamente, no. Ese es Es lo que hemos descubierto. O sea, la interacción está muy bien y es un arma muy poderosa, una herramienta muy poderosa de VR que no hay que olvidar, ¿vale? Lo que estamos aquí argumentando es que para que te cuenten una historia no es necesaria la interacción. Eso está demostrado en el cine, ¿vale? Y de hecho, casi de un poco más allá, estas obras alternativas de teatro donde intentan involucrar a la audiencia no suelen tener mucho éxito, suelen ser muy marginales, porque la gente está todo el día interactuando. Y hay momentos en los que lo único que quiere es sentarse y que le cuenten una historia, ¿vale? Entonces, no es necesario. Esto no significa que la interacción sea un mal elemento para generar una narrativa poderosísima, pero puede generarse narrativa poderosa en VR sin interacción directa. Únicamente tú eres el espectador, solo que esta vez tu mundo es 360. Quiero que quede esto bien claro. No estoy en contra de la interacción, sino diciendo que incluso sin interacción están todos los mimbres para poder contar buenas historias en VR. Sí, súper interesante, ¿no? Esta respuesta tan categórica. Sí. Tenemos una pregunta muy interesante, a mí me gusta mucho porque a veces siempre estamos pensando que las tecnologías inmersivas son siempre la vista, ¿no? Solo gafas y vistas y dispositivos. Y un talibán nos pregunta que, además del sonido y el oído, ¿qué experiencias y sentidos deberían incluirse para aumentar esta sensación de presencia, ¿no? Por ejemplo, el olor o cómo de importante es el tacto. Sí, todas en realidad, y incluso la propiocepción que mucha gente considera como el sexto sentido, que es el mapa que en todo momento tiene el cerebro de la localización de su cuerpo en relación con la escena, ¿vale? Ya te digo, eso se llama propiocepción y se llega a pensar como el sexto sentido. El tacto se está investigando desde hace bastantes años, todos los dispositivos ápticos. El ejemplo que habéis visto de los chicos andando en círculos que creían que estaban andando en una línea recta eterna, parte de ese engaño viene porque están en constante contacto táctil con esa pared curvada. Los dos grandes abandonados de momento son olfato y gusto. El gusto ahí no tengo mucho que decir. El olfato sí que está... Es bastante sabido que el olfato es poderosísimo tanto para formar una imagen de la situación como para evocar recuerdos. Si el olor es el mismo de cuando de pequeño jugabas en la campiña de no sé dónde, basta con ese olor para lanzar esos recuerdos en el cerebro. El problema es que generar olores es un proceso un poco complicado y de momento no sabemos hacerlo de manera digital, tiene que ser analógico, mezclando componentes químicos. Luego es un proceso muy complejo. Primero habría que saber qué componentes químicos dan lugar a ese olor y luego físicamente manejarlos. Toda la ventaja digital de la VR se pierde. Por eso el olfato está un poco retrasado. Pero mi argumento sería que hasta que no logremos la integración de todos los sentidos, no lograremos tener una verdadera realidad virtual. Quizá, como digo, el gusto es el que menos puede, en el día a día, en la experiencia cotidiana, que menos puede interactuar, excepto en ciertas situaciones, claro. Muchas gracias, Diego. Tenemos otra pregunta que nos lanzan a los tres de Inventadero, que pregunta, ¿qué opináis sobre software privado libre de XR? Facebook Oculus versus Mozilla Hubs de Spock o Godot, etc, 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 etc.
¿O qué opinamos del software libre? Pues al final, nosotros como desarrolladores, por ejemplo, de realidad extendida, pues la verdad es que cuando te encuentras open source que te permiten ya de base coger ciertos aspectos en los que tú te centres más en esa parte que comentaba Diego justamente en esta charla, en la narrativa, pero no te tengas que preocupar tanto de resolver ciertos problemas técnicos, pues la verdad es que siempre es un triunfo, porque muchas veces nos centramos en la realidad extendida, o eso creemos nosotros, mucho la parte técnica, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es esa narrativa que trasladaba Diego durante toda su ponencia, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Al final tenemos que pensar que el usuario tiene que tener una experiencia de usuario especial, distinta, que se cuenten cosas y muchas veces nos centramos más en el efecto wow que producen estas tecnologías, pero no en la historia que queremos contar, ¿no? A ver, Sí, le pasamos la palabra a Diego, sí. Sí, por completar, claro, yo vengo de un entorno público y por definición, aunque también recibimos financiación privada, pero la gran mayoría de investigación que hacemos viene de dinero público, luego todo lo que hacemos ha de ser devuelto al público. Todo nuestro software es siempre libre. Ambas tienen su motivo de ser. O sea, cuando Facebook, el software libre es fantástico y efectivamente nosotros también cuando logramos coger software de otras universidades y tal, pues nos permite avanzar a partir de ahí, no tener que reinventar la rueda constantemente. Lo mismo que hacemos nosotros cuando dejamos nuestro código libre para que alguien coja donde lo hemos dejado nosotros y permita avanzar el conocimiento. No tenemos ningún interés en copar el conocimiento nosotros, queremos hacerlo público, que es el objetivo de la investigación pública. Pero también es verdad que no puedes negar que empresas como Facebook o Google tienen unos recursos virtualmente infinitos y lo que ellos puedan hacer con todo ese dinero, bueno, pues de una forma u otra va impregnando la sociedad. Y quiero pensar que en general para bien, ¿no? Alguna vez patinaremos. Pero sin ese tipo tampoco de empuje privado no podríamos avanzar tan rápido en ciertas ramas. Luego ambas tienen su coexistencia. Y por nuestra parte estamos más del lado público por nuestro propio ecosistema. Sí. La verdad es que yo opino, bueno, soy defensora obviamente de lo libre, ¿no? Pero hemos avanzado gracias a investigaciones y a financiación privada, y eso es así, ¿no? Porque al principio, cuando sobre todo los desarrolladores más independientes, empezábamos con soluciones privadas, pero que las podías utilizar de forma free, y necesitamos eso para avanzar, ¿no? Va en línea lo que ha dicho Diego, hay que seguir avanzando. Sí que es cierto que apuesto con que tienen que haber estándares, ¿vale? En XR, en la web, para poder desarrollar todos en una. Sí que es cierto que a nivel de programas privados las actualizaciones van muy rápido, enseguida te capan cosas y dejan a los desarrolladores más indies un poco más vendidos, eso lo hemos visto. Y pues, hay más ingeniería de negocio que se ve que pues, esto ahora va bien, ¿no? Y se ha apostado. Y sí que tiene que existir lo privado, pero sobre todo apostar por estándares, comunicaciones de que diferentes empresas puedas transformar de una plataforma a otra de una forma mucho más rápida, más integrado todo, ¿no? Y yo creo que en eso nos falta bastante. Justo, Cintia, nos estaban preguntando por OpenXR como un estándar que comentaba Sergio justamente eso, que es necesario un estándar como OpenXR para poder construir y que todos construyamos en la misma línea, ¿no? ¿Qué opináis? Y así hilamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opináis? ¿Creéis que es necesario un estándar? ¿Creéis que todavía es demasiado pronto y que todavía tenemos que investigar y hacer distintos frentes? Yo estoy, la verdad, si me permitís, yo estoy un poco en mitad del camino, ¿no? Creo que todavía es pronto para un estándar en la XR, y que es importante seguir trabajando en distintas líneas para ver cuál es el futuro, pero que sí que es verdad que hay cositas que ya nos vamos viendo después de los años y que con un estándar podemos trabajar hacia un camino más largo, ¿no? Sí, si me permitís dejar que complete un poco la pregunta anterior, porque Cintia ha dado una frase que
que quiero completar desde mi experiencia. Cuando ha contado en la presentación que habíamos creado la startup Dive Medical para poder no diagnosticar, predecir, detectar deficiencias visuales en bebés, ¿no? Que no puedes hablar. Precisamente dimos el paso a una startup privada porque nos dimos cuenta que habíamos llevado la investigación a lo máximo que podíamos llevar en el entorno público. Pero el entorno público tiene sus ritmos, tiene su contexto, y entonces tuvimos que dar el salto a lo privado. No por un ansia de ganar dinero, que no hemos ganado dinero, ni es ese nuestro objetivo, sino porque en el entorno privado muchas veces las cosas son mucho más rápido, más efectivas, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cintia. Y en cuanto al estándar, Álvaro lo has dicho por mí, o sea, creo que lo has dicho muy bien. Yo pienso igual, o sea, creo que los estándares son necesarios por motivos evidentes y cada uno maneja un lenguaje, aquí no hay forma de avanzar. Y efectivamente sería un error crear un estándar muy cerrado cuando todavía estamos investigando y cuando todavía la tecnología está cambiando. Entonces está bien ir construyendo un estándar, pero ni mucho menos pensar que tiene que estar ya. Y pienso en OpenGL, por ejemplo, para gráficos. Bueno, pues cuando empezó OpenGL tenía 4 cositas y poco a poco una de las ventajas que pues, estuvo muy bien diseñado porque era un estándar, digamos, muy dinámico, muy abierto, que fue generando distintas versiones e incorporando distintas posibilidades a medida que la técnica se iba desarrollando. Algo similar hay que hacer con VR. Sí, posiblemente sea pronto para hacerlo, pero yo creo que muchas veces tiene que ir un poquito a la par, ¿no? Es decir, no a la par, pero sí esa gente motivada, ¿no? Que al final son desarrollos de gente que le interesa mucho el tema y que son los motivados de lo suyo, ¿no? Y que realmente apuestan por eso. Y yo creo que sí que va un poco a la par, porque a mí me viene un poco la experiencia de cuando estuve en Estados Unidos, fui a un meetup, ¿no? De, bueno, pues temas también de temas XR, de open source, y veías ahí a gente que trabajaba en Adobe, en Microsoft, en Facebook, que de forma totalmente voluntaria e independiente estaban desarrollando estándares, ¿no? Y decías, pero madre mía, digo, si de aquí es el punto donde se está fraguando todo que vamos a utilizar dentro de unos años. Y era muy bonito, ¿no? Ver un grupo de unas 25 personas que, oye, sus tiempos libres quedaban una vez al mes y iban viendo cómo iban evolucionando estos estándares, ¿no? Que luego vamos a utilizar. Entonces yo creo que sí que es cierto que es pronto, pero tenemos que ir a la par, ¿no? Y sobre todo esta gente motivada que lo hace en la sombra y creo que es la evolución de todo esto. Bueno, tenemos el chat, la verdad, que arde. O sea, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y a todas las preguntas que me estáis trasladando. Muchos agradecimientos, Diego, te están trasladando un montón de gente para agradecerte que estés un sábado por la mañana dando el callo. Nada, continuamos con alguna de las preguntas. Si me dejo alguna, por favor, perdonadme. La verdad es que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo el chat. Sigo rebuscando. A ver. Vale, Juan Jesús Ruiz nos pregunta, antes que nada, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo veis el panorama actual en general de las experiencias inmersivas en España? Esa es su primera pregunta. Tanto en investigación, perdón, os lo he perdido con el siguiente chat, tanto en investigación como en empresas, ¿creéis que se está apostando fuerte en nuestro país? Os lanzo esa pregunta y luego la contesto. Voy a responder por mi lado, os voy a dejar el tema empresarial. Desde donde yo estoy sentado, la sensación es que hay bastante empuje empresarial. Pero yo estoy del lado, digamos, más público. Sí que tengo que decir que una cosa que me da siempre un poco de rabia es que la mayoría de empresas con las que trabajamos son casi siempre de fuera. Ahí sí que me gustaría que las empresas de aquí tuvieran un poco más la pausa para poder desarrollar temas no demasiado cortoplacistas. También entiendo que el volumen de dinero que se maneja en Estados Unidos es órdenes de magnitud superior al que se maneja en España. Entonces, ellos pueden permitirse invertir cierto dinero en investigación. En cuanto a empresas, a universidades, yo creo que en España estamos relativamente bien situados.
no, o sea, dentro de lo que es España, ¿vale? No nos engañemos tampoco, ¿eh? En la Universidad de Zaragoza nos damos una palmada en hombros, estamos en el número 500 del ranking de Shanghái. Entonces, dentro de ese contexto de lo que es España, digamos que la gente ha reaccionado bien a la realidad virtual y hay grupos que están trabajando y avanzando e investigando en realidad virtual de una manera razonable con los recursos que tenemos. Cintia, ¿quieres contestar? Nada, te quería dar la palabra a ti, ¿no? Que tienes, tú estás súper enfocado, ¿no? Lo que es en ámbito empresas. Yo de cifras sí que es cierto que ya no manejo tanto y este año con el tema COVID, bueno, este año creo que lo estamos un poco sufragando, el que viene va a ser un poco más duro. Sí que es cierto que en el panorama en el que nos movemos, que al final hacemos grupetes, ¿no? de temas XR, hay empresas súper potentes. ¿Vale? Hay trabajo, trabajan mucho para afuera, menos para adentro, pero la verdad que la calidad que tenemos en estas empresas es para admirar, ¿no? Es más experiencias y aplicativos de desarrollo propio. Y hay mucho en industria. Sí que es cierto que no hay tanto para el B2C, para cliente y consumidor final, ahí cuesta moverse, pero para lo que es industria, tema médico y marketing, ahí hay mercado y España se está moviendo bastante. Si quiere Álvaro completar un poco su visión empresarial. Bueno, yo la verdad es que llevamos desde hace 6 años en un mercado como es la XR y en el mercado B2B enfocado hacia las empresas y vemos desde el principio que en España nos podemos sentir orgullosos del talento que hay, de las empresas que hay, de los resultados que se están generando. Sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con Diego en que quizás estamos siendo un poco cortoplacistas en el que estamos viendo la XR de hoy y la de quizás dentro de 3 meses, pero no estamos pudiendo invertir, no porque no queramos, pero es verdad que igual no estamos pudiendo invertir para dentro de 10 años o para dentro de 5 años lo que será la XR, pero la verdad es que podemos sentirnos bastante orgullosos. Tenemos referentes nacionales que están haciendo experiencias y nosotros mismos también internacionales en el mundo de la XR y estamos solventando problemas desde España, desde todos los puntos. Entonces, creo que se está empujando, creo que se puede hacer también más, pero que nos podemos sentir orgullosos porque hemos hecho experiencias, no solo nosotros, sino otras empresas desde hace más de 6 años que han sido referentes internacionales y que se han visto en muchos medios internacionales y que han sido ejemplos tanto para Estados Unidos como para el resto de Europa. Entonces, en España creo que se está empujando y creo que tenemos que hacer más y también recojo un poco el guante de Diego de que es verdad que quizás sí que somos un poco cortoplacistas, pero los recursos son los que hay. Sí. Vale, continuamos con otra pregunta que hay en el chat. Sí. Genial. Nos la pregunta a Esteban. Además, esto va muy ligado también. Yo lo voy a enlazar un poquito con el tema COVID que estamos ahora. Bueno, te dice que muchísimas gracias por la charla. La realidad virtual, ¿tiene una aplicación en entornos docentes? ¿Cómo puede utilizarse en entorno educativo para enseñar a los niños? Y esto también está muy ligado con el tema COVID, que ahora con pues, eso de la presencialidad y tienes que trabajar en casa, yo creo que bueno, a ver, Diego, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos utilizar estas tecnologías en el ámbito docente? Pues la herramienta es potentísima y eso ya ha quedado demostrado en muchos ámbitos. El problema es la inversión. Hacer realidad virtual mal es muy fácil. Si queremos enseñar a un niño, yo qué sé, lo que es una espiral de ADN y cómo interactúan o cómo se enlazan las proteínas o queremos, no sé, meterlo en... Es más potente que pueda interactuar con ello muchísimo más a ver un dibujo en un libro, ¿vale? El problema es que hacer eso es muy complicado. O sea, hacerlo bien es difícil. Entonces, se corre el riesgo de solo por apuntarse el tanto, digamos, de moda de utilizo VR, hacer una VR donde los estímulos que muestras no son realmente fieles a la realidad. Entonces, el peligro es que estás enseñándole una historia equivocada, ¿no? Por intentar forzar el medio, estás perdiendo la historia. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Eso pasó ya. Cuando yo empecé con VR, el tema del patrimonio histórico era como la reconstrucción virtual de todas las catedrales del mundo.
se empezó a inundar de reconstrucciones patateras, perdón por la palabra, que dices, joder, esto no era la catedral o la ciudad perdida de no sé qué. O sea, hacer 3 paredes con una textura de piedra, eso no es. Entonces, tenemos que tener cuidado en no dar demasiado peso al medio como para que interfiera con el objetivo final, que es enseñar. Si hay inversión, si podemos dedicar los recursos para generar entornos virtuales, para ciertas cosas, no todo requiere. Enseñar, bueno, no voy a decir nada, pero no todo requiere un entorno virtual. Puede ser potentísimo, puedes generar entusiasmo, puedes generar fascinación, todas esas cosas que tienes que lograr para contactar con los alumnos. Con el peligro, insisto, en no forzar el medio demasiado. ¿Qué razón tienes, Diego? La verdad es que me reía y luego pensaba, porque sí que es verdad que hemos visto, yo creo que el mundo del XR ha tenido como muchos, es como una montaña rusa, ¿no? Y ha tenido como muchos picos y muchas olas, ¿no? Entonces, siempre ves que cuando viene una ola, pues incluso nosotros mismos habremos pecado alguna vez, no digo que no, pero siempre que hay una ola ves como mucha tendencia de algo y es verdad que, bueno, lo primero, cuando nació la VR, creo que hubo una gran ola de montañas rusas, creo que no ha habido más montañas rusas nunca. Y otra de las olas que también hubo fue en el patrimonio histórico el hecho de ver todos monumentos, digitalizarlo todo y era buscar cualquier excusa para digitalizar, sea una correcta digitalización o una mala digitalización, ¿no? Entonces, muy de acuerdo, Diego, de que muchas veces no hay que ponerle VR a todo, no hay que ponerle AR a todo, hay que buscar, si tienes los recursos y tienes la historia que quieres contar detrás es la correcta, entonces aplícalo, pero no hay que, le pongo ya el efecto wow, le pongo ya unas gafas y ya de repente esto tiene sentido, ¿no? No, muchas veces no es así. Y os ha faltado los tours en viajes para ver dinosaurios, que también se puso muy de moda ver dinosaurios todo el rato. Pero ¿desde cuándo esto es tan trendy, no? Algo que ha dicho también Diego, yo vengo del mundo de la realidad aumentada en temas de educación y sobre todo para la estimulación de desarrollo cognitivo, ¿no? de niños, y me he movido mucho con profesores, ¿no? Y ellos nos decían que ellos manejaban sus herramientas así, pues, drag and drop, ¿no? De realidad aumentada y se quejaban de que les faltaban contenidos. Dices, esto está muy bien, pero me falta contenido. Dice, porque sí, me bajo un edificio o me bajo un árbol, dice, pero es todo tan feo, dice que les faltaban medios, ¿no? Para poder utilizar estas tecnologías. Y me lo pedía a mí, se me decía, a ver si los desarrolladores hacéis más contenidos, ¿no? Y yo creo que es uno de, bueno, esto va para todo un debate, ¿no? Para qué es lo que nos falta, ¿no? Para llegar a que esas tecnologías se consuman con grandes consumidores. Faltan contenidos, ¿no? Y no solo el contenido, sino saber narrar un poco la historia. Pero bueno, eso los profesores lo saben hacer más o menos bien, ¿no? En utilizar los recursos. Y es algo que nos falta, el material, ¿no? La sustancia, la chicha de estas, las gafas ya las tengo o mi móvil ahora lo puedo utilizar para realidad aumentada, pero me falta el contenido, ¿no? Que es lo de más valor. Sí, se hizo una encuesta informal hace un par de años en la Universidad de Zaragoza. Esto lo aprendí después, yo no sabía ni qué estaba haciendo, con alumnos de universidad sobre qué técnicas de docencia de estas que es todo, pizarras digitales o clases invertidas, todas estas cosas que empiezan a sonar, cuáles les gustaban más, cuáles menos. Y sinceramente me gustó muchísimo que lo que emergió del grupo de control de estudiantes era que lo que querían para que les enseñara en clase era un buen profesor en la pizarra. Entonces, yo no digo que haya otros medios, ni mucho menos, pero que hemos tenido también fuera de VR o XR, en docencia, hemos tenido cierta prisa por forzar formas distintas de dar clase sin preocuparnos de si realmente el mensaje se transmite mejor, ¿no? Entonces, en VR esperemos que no ocurra el mismo. Hace falta un buen profesor que cuente una buena historia y que logre enganchar con los alumnos. Y eso puede hacerse con una pizarra, podrá hacerse con otros medios, pero los medios no van a sustituir esa necesidad del buen profesor con la narrativa que estamos hablando. Muy de acuerdo.
No sé si tenemos alguna pregunta más, yo ya me he perdido en el chat. No sé si has visto tú alguna más, Cintia. Yo ya, Nada, en la el verdad es que os chat. estamos súper agradecidos de que estéis aquí con nosotros un sábado por la mañana también, de acompañarnos una edición más del VR Day. Ya llevamos ya 3 años en Zaragoza, lo repetimos, haremos 10 más, ¿verdad que sí, Cintia? No podemos dejar a Totalmente. Zaragoza sin visibilidad del gran talento que tenemos. Vamos a dejar, si queréis, 30 segunditos más por si entra alguna pregunta de última hora, pero aprovechamos para darle muchísimas gracias a Diego por tu tiempo, por la ponencia que nos has trasladado, que yo creo que es bastante interesante y nos habla de otro aspecto de la XR que muchas veces no se trata tanto. Entonces, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por darnos tiempo tuyo del sábado para que contemos y le demos una visibilidad a toda nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias. Sí. Gracias a vosotros, no solo por invitarme o haber invitado a otra gente, en general por todo lo que hacéis. O sea, organizar este tipo de actividades es necesaria y algo va quedando y va quedando pozo, hay que generar el pozo y a veces el esfuerzo para el outcome inmediato parece que no merece la pena, pero hace falta gente como vosotros que esté, como tú has dicho, los 3 que lleváis y 10 años más para ir generando esto. Así que encantado de haber podido ayudar y enhorabuena a vosotros por el trabajo que lleváis haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Os recordamos a todos que hoy es el Día Mundial de la Realidad Virtual, que hay eventos en diferentes ciudades, están Málaga, Valencia, en Ecuador. Luego Inmersiva hace un networking súper global a las 7:30 y si hay algo bueno que nos ha dado el COVID es el teletransporte, ¿no? O la telepresencia. Así que si queréis, ahora os podéis ir metiendo en los otros eventos que son todos online y nada, que disfrutéis mucho de este día. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en la siguiente edición. Esperemos que sea presencial. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye bye.